La primera nos llega desde un amigo, un gran amigo al que le mando un saludo, don Miguel Paul, que yo le digo don Mike, es vecino aquí de la comisaría de Chichi Suárez. Estaba yo saliendo hace unos días y pasó con su bicicleta, me vio y me saludó muy efusivamente y se bajó de la bicicleta. Me dijo, oye, Licho, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Y lo saludé muy bien y me dice, oye, me gusta cómo cuentas las leyendas. Y pues muchas gracias, don Mike. Te voy a contar una. No es lo mismo que te la cuenten a que la hayas vivido, me dice. Esto me sucedió a mí, nadie me lo contó. Me pasó a mí cuando era yo joven. Estaba por los rumbos de Lapná. Lapná fue un antiguo asentamiento, perdón, estoy leyendo por acá. A ver, que tengo mis apuntes de lo más importante. Lapná fue un antiguo asentamiento maya. Y Lapná quiere decir casa vieja. Lapná, na es casa y lap hace referencia a algo viejo. Entonces Lapná, esta zona arqueológica muy bonita, significa casa vieja. Lapná está cerca del municipio de Oshkuskap. Bueno, pues don Miguel estaba por ahí haciendo algunas actividades de la milpa con unos amigos, unos parientes, y de pronto tenían que cruzar un sendero muy largo, un sacbé. Sacbé es camino blanco, tenían que cruzar este camino blanco, que igual cuando gusten vamos a platicar de todos estos temas, porque empieza uno a platicar de todo y no avanza. Bueno, pues caminaron por un sendero para llegar a Lapná. De pronto se dieron cuenta que tenían que atravesar una milpa muy, muy grande. Quienes conocen el tema de la siembra, la tierra y la siembra, para los mayas pues eran lugares muy sagrados y grandes, como platicamos hace rato. Entonces don Miguel se dio cuenta que tenía que atravesar esta milpa para llegar a Lapná, que ese era el lugar donde tenían que llegar porque ahí iban a hacer una actividad. Esto ya tiene muchos años. De pronto se les hizo fácil atravesar la milpa, olvidando todo lo que les habían platicado sus papás y sus abuelos hace muchísimo tiempo. Atraviesan la milpa, pero no se dan cuenta que estaban dando vueltas en círculos. Comenta don Miguel que caminaron más de una hora, pero daban vueltas en círculos. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto? Pues no salían de la milpa. Y entre ellos se acercaron y empezaron a platicar que no podía ser real que no pudieran salir de la milpa. O sea, ya tenemos más de una hora dando vueltas, caminando y caminando y caminando y no salimos de la milpa. No era tan grande. Pues resulta que don Miguel, antes de entrar a la milpa, se había subido, se había trepado a un árbol muy grande y de ahí había visualizado Lapná. Y por eso se le hizo fácil decir, Lapná está aquí todo derechito. Así que atravesamos la milpa, salimos hasta Lapná y continuamos nuestras actividades. Entonces se baja del árbol, es cuando dice él que entran a la milpa, empiezan a caminar, más de una hora y nada. No salen a ningún lado. Les dio miedo porque empezó a ganar el atardecer. Y entre ellos estaban pensando, si nos salimos de aquí, nos va a agarrar la noche, va a caer la noche y va a ser peligroso. Porque Lapná, Oshkuskap, es una zona alejada de los pueblos y esto significa que pueden haber animales salvajes que los podían atacar y no estaban preparados porque no pensaron que les cayera la noche en ese momento. Bueno, pues deciden salir de la milpa, tardaron otro rato más para encontrar el lugar donde habían entrado, logran salir y estaban planeando cómo darle la vuelta a la milpa, rodear la milpa, cuando de pronto una vaca, de la nada en el monte, sale una vaca y empezó a caminar. Se dieron cuenta que la vaca tenía un cencerro y dijeron, bueno, debe ser de alguien, a lo mejor se perdió la vaca, pero las vacas son muy inteligentes y siempre regresan en la noche al lugar donde está pues su grupo de vacas, ¿no? Porque ahí van a dormir. Pues vamos a seguirla. Decidieron seguir a la vaca con mucho cuidado para no asustarla y empezaron a seguir a la vaca y tardaron menos de 20 minutos, a lo mucho cuenta don Miguel, don Mike, tardaron menos de 20 minutos y ya le habían dado toda la vuelta a la milpa y cuando se dieron cuenta ya habían llegado hasta Lapná, el lugar que querían llegar desde un principio porque habían tardado más de una hora atorados, perdidos en una milpa, que es un espacio que se mide por mecates. Los mayas lo medían por mecates, hasta el día de hoy se utiliza este sistema de medida de mecates, que aproximadamente en ese momento dice que la milpa era como de 1 kilómetro por 1 kilómetro y por eso dicen que no iban a tardar para cruzarla, pero tardaron mucho, nunca lo pudieron cruzar. La vaca los guía
sin querer y sin saberlo hasta Labná, llegan a Labná y ahí se encuentran con las demás personas y dejan esta experiencia como que aguantada, como que espérenme, no la voy a contar porque nadie me va a creer. Bueno, pues pasa el tiempo y don Miguel cuando regresa a su casa se lo cuenta a su papá y su papá le dice, ay hijo, debiste tener cuidado. Recuerda que siempre te he comentado que las milpas son lugares sagrados y especiales para nosotros los mayas. Y esa milpa estaba curada. Cuando dicen que una milpa está curada es porque está protegida por algún ser, en este caso los aluches. Y como ustedes entraron sin pedir el permiso adecuado, pues el alush no les hizo maldad, simplemente estaba haciendo su trabajo y los perdió para que no pudieran salir de la milpa. Afortunadamente les permitió salir porque puede ser que ustedes se dio cuenta la luz que no entraron a robar a la milpa, simplemente estaban perdidos y por eso les permitió salir, porque normalmente hay personas que de plano no salen de la milpa hasta que el dueño llega y les permite salir de la milpa. Bueno, esta historia está muy interesante, ahí ustedes si creen o no en estas situaciones que se presentan de vez en cuando en los territorios mayas aquí en Yucatán.